para poder llegar a un diagnóstico y tomar una conducta. Tan importante es este documento legal que ustedes seguro algunos conocen, algunos han escuchado, que realmente cuando existe, por ejemplo, en mi especialidad, cuando existe una muerte materna, una muerte neonatal, los legistas, los fiscales, lo primero que hacen es ir a buscar la historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica es un documento legal y no se hace con la intención, al menos de donde yo vengo, de mi pequeño país, no es con la intención de hacer daño, sino con la intención de buscar el motivo del fallecimiento, buscar el error para que no se vuelva a cometer el error, ¿verdad? Por tanto, en la historia clínica escribirlo todo, todo, no solo que valga, sino que en un momento determinado podemos caer en manos de la justicia y caemos presos en cadena. Con historia clínica. Como ya les hablé, es un documento legal bien respaldado por la justicia, que lo que nosotros obviemos, como les repito, no se hizo. Tiene función de gestión y administración. A través de la historia clínica, los médicos y el personal administrativo puede gestionar y administrar cosas que están afín con el paciente, como medicamentos, instrumentos, cosas que realmente necesite el paciente y que desde el punto de vista médico usted lo plasma en la historia clínica. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una historia clínica y va a internar al paciente, desde el punto de vista que usted hace una historia clínica de internación, a partir de ahí se derivan una serie de procedimientos administrativos. La cama, la ropa del paciente, el lienzo, el almuerzo, la merienda, la comida. Por eso la historia clínica es importante también. Tiene función de docencia e investigación. Ustedes que se están formando ahora saben que la historia clínica tiene funciones docentes, donde nosotros aprendemos realmente a hacer la historia clínica, a plasmar todos los datos del paciente y que nos sirve para aprender realmente a hacer diagnóstico positivo, diagnóstico diferencial, llegar realmente a un diagnóstico B y poner un tratamiento bien efectivo, además darle un seguimiento a ese paciente. Tiene función de investigación porque todos los datos que nosotros colocamos en la historia clínica del paciente son variables que nos sirven para hacer investigaciones retrospectivas y prospectivas. La mayoría de las investigaciones y estudios epidemiológicos que se realizan están basados en historia clínica, en los datos que usted recoge en una historia clínica para hacer un estudio determinado de una enfermedad o su comportamiento en una determinada población, y todo eso está registrado en una historia clínica. Y tiene función epidemiológica, porque como acabé de decir, cuando usted hace un estudio epidemiológico del comportamiento de una enfermedad, de una población determinada, usted tiene que basarse en una historia clínica. O sea, en los datos que usted recogió en la historia clínica de una cierta cantidad de pacientes que viven en una zona determinada, y usted hace un estudio epidemiológico a punto de partida de esa historia clínica, ¿verdad? Bien. ¿Cuántos tipos de historia clínica existen? Está la historia clínica de emergencia, esa que nosotros realizamos cuando estamos de plantón y el paciente viene politraumatizado con un shock hipovolémico o viene con una facada o viene con un disparo, y es una historia clínica de emergencia. Si el paciente está consciente, le preguntamos al paciente, si no al acompañante, nombre, apellido, dónde vive, qué aconteció, de qué padece, tomó algún medicamento, es decir, datos, elementos que nosotros tomamos rápido para, como la palabra dice, emergencia. Si no asistimos rápidamente al paciente, o muere o quedan secuelas de la afección que tiene ese paciente. Historia clínica del consultorio. En el consultorio médico familia, yo pienso que esta es la historia que más datos lleva. Se lo digo por experiencia porque fui formado como médico de familia antes de ser ginecólogo. En la historia del consultorio del médico de la familia escribimos todo lo referente al paciente, todo lo referente a la familia, todo lo referente a la casa del paciente, todo lo referente al ambiente social donde vive el paciente.
Es una historia clínica muy amplia, pero que tiene muchas variables importantes para hacer estudios epidemiológicos y estudios para hacer investigaciones. Historia clínica de hospitalización. Es la historia que ustedes conocen de internación. El paciente viene a consulta, el motivo de consulta, y después que hacemos un interrogatorio y un examen físico, nosotros decidimos internar al paciente. ¿Cómo se dice? En la misma consulta de recibimiento del paciente, nosotros podemos inclusive hacer las indicaciones necesarias para el tratamiento, los exámenes complementarios, todo lo que le vamos a realizar al paciente cuando cuando decidimos internar a ese paciente. Ahora, existen otros tipos de historias clínicas. Están las historias clínicas que son especiales. ¿Por qué se dicen especiales? Porque son historias clínicas que ya son afines con una especialidad. Por ejemplo, está la historia clínica de medicina interna, la historia clínica de ginecobstetricia, la historia clínica de pediatría, la de cirugía, la de traumatología, la de angiología, la de oftalmología. O sea, todas las especialidades tienen una historia clínica afín con esa especialidad, donde se plasman realmente los datos que cada especialidad necesita, teniendo en cuenta el motivo de consulta por el cual asiste ese paciente a la consulta especializada, ¿verdad? Ahora bien, vamos a nuestra especialidad y a nuestra materia de hoy. La historia clínica en ginecología específicamente. Se le dice historia clínica o ficha de identificación. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros comenzamos o debemos recoger en esa historia clínica? Los antecedentes heredos familiares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, los antecedentes ginecológicos, los antecedentes obstétricos y historia de la enfermedad actual. Fíjense, comencé por todos los antecedentes para terminar en el motivo de consulta por el cual viene el paciente, que debía ser lo primero. Buenos días, ¿cómo está? Siéntese, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué viene a consulta? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Verdad? Pero en el caso de la ginecología a veces comenzamos lo contrario. Y lo último que a veces hacemos es el motivo de consulta por el cual viene el paciente realmente, ¿verdad? Ahora bien, esta ficha de identificación, por ejemplo, lo primero que nosotros hacemos después de darle el saludo al paciente y demás, es escribir, preguntarle al paciente el nombre completo. No se acepta que en la historia clínica se coloquen abreviaturas. Si yo me llamo Carlos Alberto, yo tengo que poner en la historia clínica Carlos Alberto, no Carlos A, porque Carlos A existen muchos. Carlos Antonio, Carlos Andrés, Carlos Aparicio. Y la vida existe la causalidad y la casualidad. ¿Cuántas personas no pueden tener el mismo nombre? Quizás con diferentes sobrenombres, ¿verdad? Pero como es un documento legal, se exige que se ponga o se coloque el nombre completo del paciente. El lugar donde vive, Punta Borat, calle tal, no sé qué, tan. Eso es importante porque es un dato estadístico. Cuando se va a hacer un estudio del paciente, se estudia el lugar realmente donde vive cada paciente y está recogido, escrito en la historia clínica. El estado civil parece que no tiene importancia, pero sí. No es lo mismo una paciente que viene a consulta que esté casada, que esté soltera, que tenga un concubinato o unión estable, como se dice también en mi país y en Brasil también se dice así, porque eso influye quizás en la causa o el motivo de consulta. Una paciente que viene a consulta por dolor en bajo vientre y no está casada o está casada o quizás está soltera y no tiene relaciones sexuales, no es lo mismo que aquella que tiene relaciones sexuales porque tiene una pareja estable o porque está casada, ¿verdad? Teniendo en cuenta el estado civil, el médico se puede ubicar en la posible patología teniendo en cuenta el motivo de consulta. La ocupación. No es lo mismo una trabajadora que trabaja en una oficina sentada, aire acondicionado, todo un ambiente preparado para un buen trabajo, que aquella mujer que desafortunadamente trabaja en una fazenda. Está más expuesta a factores de riesgo, ¿verdad?
y a otras condiciones que pueden ser la causa o pueden ser factores de riesgo que contribuyen al motivo de consulta por la cual la paciente viene a vernos a nosotros. El grado de escolaridad o el nivel escolar. Yo tengo muchas anécdotas, bueno, muchas no, tengo anécdotas que me han sucedido, porque a veces los médicos tenemos que aprender a ponernos al mismo nivel del paciente. Yo soy médico, estudié, tengo un conocimiento, quizás mi paciente no tiene el nivel escolar que tengo yo, pero entonces yo, por ser médico, no me puedo creer superior. En el interrogatorio yo me doy cuenta del nivel que tiene mi paciente y yo tengo que ponerme a su nivel para poderle explicar realmente lo que yo necesito que ella entienda. No es darle una clase de medicina en la consulta, pero sí brindar algo que ustedes tienen que haber aprendido ya, educación para la salud. Explicarle realmente todo lo relacionado con el motivo de consulta que ella tiene para que la paciente realmente me entienda. Porque a veces cuando utilizamos palabras técnicas, la paciente se siente inferior y todo lo que usted le pregunta te dice que sí y sin embargo no está entendiendo nada. Se lo digo por experiencia. Me ha sucedido creo que 2 o 3 veces. He prescrito óvulos vaginales. La paciente me dice que sí, que entendió. ¿Usted entendió? Sí, sí, sí. Cuando pasan 5 o 6 días, la paciente regresa con dolor en epigastrio. Una nueva enfermedad. ¿Cómo así? ¿Y usted hizo el tratamiento? Sí, doctor. Solo que cada vez que yo me tomo los óvulos me da dolor en el epigastrio. La paciente se fue de la consulta y no me entendió. Yo le expliqué que los óvulos eran para colocarse en la vagina y la paciente se los estaba tomando. Es una experiencia personal, ¿verdad? Pensé que la paciente me entendió y no me entendió. Y así acontece. A veces no explicamos bien porque estamos apurados o porque, no sé, razones no justificadas y la paciente se va de la consulta sin entendernos. La edad de la paciente. Existen patologías propias de la edad, de la niñez, de la adolescencia, de la adultez y de la senitud, como vamos a ver en el transcurso de nuestra materia o asignatura. Grupo sanguíneo y factor de la paciente si es que lo sabe. ¿Por qué? Porque a veces se hace necesario internarla, aunque bueno, cuando se interna la paciente se le hacen estudios hematológicos, ¿verdad? Pero a veces se necesita saber el grupo sanguíneo y el factor de la paciente por si se hace necesario administrar sangre, por una metrorragia, por un sangramiento, porque vas a realizar una cirugía, por X razones. La religión también es algo que es importante. Nosotros, bueno, no sé si ustedes tuvieron que hacerlo. Yo en mi época tuve que hacer un juramento médico, ¿verdad? Juramento de Hipócrates, donde yo me comprometí a salvar la vida de mis pacientes y Perfecto. Y yo les pongo un ejemplo. Paciente que practica una religión que no permite poner sangre. Llega a nuestra consulta con un shock hipovolémico, inconsciente, la trae un vecino, no la trae un familiar. La paciente tiene una hiperpolimenorrea y la paciente está en shock hipovolémico, pero pertenece a una religión que no permite colocar sangre. ¿Le pongo o no le coloco la sangre? Si no le coloco la sangre, la paciente se muere, pero la religión de ella dice que no se puede poner sangre. ¿Qué yo hago como profesional de la salud? Yo le pongo la sangre porque yo hice un juramento de salvar vidas y después que la ley me condene, no sé, me lleven ante un fiscal, un jurado, no sé. Ahora bien, los antecedentes heredos familiares. Ahí analizamos los antecedentes familiares de primera línea, madre, padre y hermanos. A veces incluimos los abuelos cuando pensamos en alguna patología realmente que merite la pena saber si los abuelos padecían de esa enfermedad. O sea, enfermedades que se heredan con el transcurso del tiempo en una misma línea familiar. Investigamos si estos familiares de primera línea, déjenme ver una cosa, permiso, déjenme ver si yo creo que no puse déjenme ver. Sí, estoy grabando, disculpe, me acordé de esa hora, estoy grabando, sí. Preguntamos si existieron en esos familiares de primera línea o existen enfermedades crónicas, enfermedades metabólicas, si alguien padece de hipertensión arterial, si hay antecedentes de tumoraciones malignas,
si existen ginecopatías, o sea, alteraciones ginecológicas en algunas de las mujeres de la familia, o mastopatías benignas o malignas, si existen antecedentes de embarazos gemelares, si en esos embarazos de algunas de las mujeres de la familia existieron algunos niños con malformaciones congénitas. Sí. Agora parou de aparecer o slide. Ay, mi Dios. Voy a dar. ¿Ya apareció? Agora sim. Ok. Entonces, pregunto si existen antecedentes de malformaciones congénitas, de defectos congénitos o hereditarios. Y si existen historias de infertilidad entre el contexto familiar, o sea, entre abuelos, los padres, ¿verdad? Esas son preguntas que nosotros preguntamos generalmente en la consulta. Siempre el interrogatorio va dirigido al motivo de consulta, ¿verdad? Pero siempre son aspectos que nosotros recogemos en el interrogatorio para hacer la historia clínica. Ahora, los antecedentes personales no patológicos, hábitos y modo de vida. Aquí debía incluirse también el estilo de vida, porque ustedes estudiaron ya, creo que Johari y otros más, no me acuerdo el nombre, creo que les di también medicina familiar allá en la UPAP y les di estilo y modo de vida. El modo de vida tiene que ver con la sociedad y el estilo de vida es muy personal, ¿verdad? Dependiendo del estilo de vida de la paciente, también es importante también recoger esta variable en la historia clínica. La vivienda, en qué condiciones vive, la higiene realmente de la vivienda, que en ese momento el interrogatorio no lo voy a saber, ¿verdad? El tipo de alimentación, o sea, si la paciente se alimenta correctamente, aunque eso a veces lo vemos desde que la paciente entra a consulta. Nosotros oleamos a nuestra paciente su fenotípico y su fenotipo nos puede decir algo relacionado con su alimentación, si está normal, si está magra, si está sobrepeso, o sea, a simple vista nosotros podemos hacer una valoración. Hábitos nocivos, fuma, toma café en exceso, bebidas alcohólicas, drogas, ¿verdad? Su esquema de vacunación. El esquema de vacunación es importante porque si se hace necesario, no sé, administrar algún que otro medicamento, el paciente puede estar expuesto a tener una tozoide tetánico por alguna herida, porque se vaya a realizar una cirugía. El paciente tiene que tener su esquema de vacunación actualizado y para eso tenemos que preguntar, ¿verdad? Si es que sabe. La mayoría de los pacientes a veces no saben. La mayoría no saben, ¿verdad? También buscamos si hay infecciones y parasitosis, o sea, preguntamos por hacinamiento, teniendo en cuenta cuántas personas viven en la casa, cuántos cuartos tiene la casa, ¿verdad? Teniendo en cuenta la cantidad de personas y los cuartos, yo hago una valoración, ¿existe o no existe hacinamiento? Si hay hacinamiento, existe la posibilidad de que haya una parasitosis entre los miembros de la familia y que esa persona tenga parásitos, ¿verdad? Fenotípicamente, desde que entra a mi consulta, yo estoy haciendo una valoración higiénica. Su porte de aspecto, la ropa, las uñas, si es una mujer, si está bien arregladita, el cabello. Aunque he aprendido de ustedes, de los brasileros, que no hay mujeres pobres, sino mujeres sin dinero. Porque dice que las mujeres que no tienen dinero no tiene tiempo, no tiene cómo arrumarse, ¿verdad? Entonces la que tiene dinero siempre está bien arrumadita. El estado nutricional en que se encuentra la paciente. Yo debo pesarla, debo medirla y sacar el índice de masa corporal de mi paciente para clasificarla. Normopeso, sobrepeso, obesa o desnutrida, ¿verdad? Analizar y preguntar en el interrogatorio si existen factores de riesgo para desarrollar algún tipo de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de piel, cáncer de pulmón, ¿verdad? O algo que esté relacionado a algún factor de riesgo que pueda provocar una disminución de la fertilidad de esa paciente que yo tengo sentada en mi consulta.
Ahora, los antecedentes patológicos personales. Ahí pregunto, interrogo sobre enfermedades padecidas en la infancia. Si la paciente ya le dio la rubiola, la varicela, etcétera. Otra enfermedad viral que normalmente son de la infancia. Si padeció de diabetes mellitus o padece de hipertensión arterial, de tuberculosis pulmonar, de algún tipo de cáncer, si tiene alergia, algún tipo de medicamento o padece de por sí de alergia, antecedentes quirúrgicos. Si fue necesario realizar alguna cirugía sobre el útero, como por ejemplo la realización de cesáreas, de miomectomía, de algún tipo de reconstrucción, alguna plastia, no sé, quizás la paciente viene a consulta, ya tiene 3, 4 filios, nacidos de parto normal, tiene una alteración de la estructura del suelo pélvico, por tanto tiene un recto, un cistocele, o fue necesario realizarle una vaginoplastia o una perineoplastia para volver a sus genitales a su forma normal o disminuir la amplitud de su vagina, ¿verdad? Si fue necesario realizarle algún cerclaje. Los cerclajes no es más que aquellas pacientes que son abortadoras habituales, o sea, tienen 3 o más abortos espontáneos y se hace necesario, después de haber demostrado que tiene una incompetencia cervical, o sea, el orificio cervical interno del cuello está abierto más de 8 milímetros, tuvo varios abortos espontáneos, más de 3, ya está clasificada como una abortadora habitual. Y en este embarazo ahora, yo le estoy preguntando antecedentes, ¿verdad? No en embarazo actual, estoy hablando de ginecología. Le pregunto si fue necesario realizarle cerclaje, o sea, coserle el cuello del útero para lograr que el embarazo llegara al término. Si fue necesario realizar alguna cirugía sobre los anejos. Anejos me refiero exactamente sobre los ovarios. Si fuera necesario realizar alguna oforectomía, alguna resección de ovario, algunas salpingectomías, salpingoclasias, etc. Si fue necesario realizar alguna colporrafia, colporrafia no es más que la operación que se realiza en la vagina cuando hay un cistocele o un rectocele. O sea, reparar. Después vamos a hablar con eso con más tiempo. Cirugía sobre los órganos abdominales. Quizás el motivo de consulta de mi paciente es porque tiene una pelvialgia, dolor abdominal en bajo vientre de hace meses o años de evolución. Y en el interrogatorio la paciente me dice que hace 2 años la operaron de una apendicitis complicada. Se rompió el apéndice, tuvo una peritonitis y fue necesario operarla. Y entonces cuando ella me dice eso, yo digo, una pelvialgia crónica y tuvo una peritonitis, mientras no se demuestre lo contrario, mi paciente tiene adherencias. Fíjense cuán importante es el interrogatorio. Por eso hay que preguntar y preguntar y preguntar. En la medida que ustedes vayan aprendiendo, te van a ir asociando, ¿verdad? Antecedentes traumáticos. ¿Por qué es importante los antecedentes traumáticos en nuestras mujeres? Tipo de traumatismo, magnitud del traumatismo, cuándo fue que recibió el trauma y qué tratamiento recibió. Nuestras queridas mujeres reciben un trauma de accidente o como acá donde vivimos, traumatismo en una moto, fractura de cadera, o voy a ir a lo que he visto y escrito en la literatura, fractura del coxis. Todos saben lo que es el coxis, ¿verdad? La última terminación de la columna, realmente. La paciente tiene antecedentes de un traumatismo, de un politraumatismo en un accidente. Ella recuerda que se fracturó el coxis, ¿verdad? Y desde que ella me dice que se fracturó el coxis, yo tengo que escribir en la historia clínica ese antecedente. ¿Por qué? Si yo no escribo eso en la historia clínica, quizás la paciente pasa por varias manos, por varios médicos, por otros motivos de consulta. Nuestra paciente engravida, llega el momento del trabajo de parto y nuestra paciente pasa más de 12 horas en trabajo de parto. Puja y no pare, puja y no pare, puja y no pare, hasta que se hace
un hematoma, un capox sucedáneo en la cabeza del bebé y termina en una cesárea. Y quizás a alguien se le ocurre preguntarle si en algún momento en su infancia o en su vida de adulta ella sufrió algún tipo de trauma. Y la paciente entonces le dice que sí. Y se hace el diagnóstico entonces por radiografía de trauma del coxis. El coxis está soldado, hizo un callo óseo. En el momento del trabajo de parto, para que la paciente pueda parir, el coxis se retropulsa, o sea, hace este movimiento hacia atrás, permite el descenso del bebé y el bebé nace. Si el coxis se fracturó y se soldó, no se retropulsa, por tanto, no va a nacer ese bebé. ¿Y cómo yo hago el diagnóstico? Con una simple pregunta. ¿Usted recibió algún tipo de trauma? No. ¿Usted cuando niña se cayó alguna vez sentada de, como dicen ustedes, de bunda? No, doctor. O quizás te dice que sí, ¿verdad? Ajá. Algo muy importante que también preguntamos, uso de fármacos. El mundo se desarrolla, existen muchas personas, muchos médicos no graduados en la rúa, en la calle, hasta nuestros familiares y hasta nosotros mismos. Nos automedicamos y esa automedicación, hay medicamentos que se almacenan por largo tiempo en nuestro organismo. Y llega un momento de que el uso del medicamento guarda relación con la gestación, la paciente toma un medicamento porque se automedica. De repente engravida y ese medicamento que se almacenó en el organismo provoca malformaciones congénitas. ¿Cómo es posible, doctor, si hace 2 meses que yo dejé de tomar ese medicamento? Sí, pero usted lleva 5 años tomando ese medicamento. Es decir, que los radicales de ese medicamento están almacenados en su cuerpo. Por tanto, es la causa por la cual su niño ahora tiene malformaciones congénitas. Fíjense cuán importante es preguntar, preguntar y preguntar. Por eso la consulta médica no tiene tiempo. Yo no puedo decirle a mi secretaria o no sé, a mi director que existe porque ustedes me lo han dicho porque en su país es así. Usted tiene que verme de 8 de la mañana a 12 del día 50 pacientes. ¿De qué forma? Bueno, como decimos en mi país, Professor, hoy e se for o pai da criança que toma medicamento há muito tempo, influencia também numa malformação ou não tem nada a ver? no, porque el PAI recuerda que lo único que aporta es espermatozoides. Si la Ah, medicación altera los espermatozoides, tendría una alteración de la motilidad, del tamaño, malformaciones en el espermatozoide, pero no altera el componente. Bueno, bueno, doctora, voy a ir más específico. Sí, cuando no medicamento exactamente, existen productos químicos, insecticidas, de esas personas que trabajan en el campo, en las facendas, que fumigan las plantas. ¿Me estás entendiendo? sim, Hoy entendi. esos insecticidas que se utilizan para... Ah, se cayó la conexión. ¿Escuchando ahora? Hola. Sim, doutor. Ah, porque aquí dice que el internet está ruin. Entonces le decía así que esos productos químicos que se utilizan a veces para fumigar las plantas puede influir también en el hombre y ser causa de infertilidad, pero realmente no produce malformaciones congénitas. Doutor, Sí, em relação a esse tema, generalmente não é necessário que o homem tenha contato direto com o agrotóxico, ¿verdad? Porque no, intimidade já se pode causar dano já em sua produção. sí, inclusive
se describe que aquellos hombres, cuando usted hace un estudio de infertilidad, usted tiene que buscar la causa cuando hay alteraciones en el espermatozoide. El simple hecho de montar a caballo, ese taca-taca de los testículos, ¿están entendiendo? Ese golpeteo del testículo sobre el caballo altera realmente la constitución de los espermatozoides. Produce azoospermia. Mueren los espermatozoides por ese golpe constante del señor de ir montando a caballo. Sí, doctor, estaba leyendo también sobre un artículo que Sí. los ciclistas también tienen daño en su cordón espermático, ¿verdad? Por el contacto. Exactamente. Así mismo es. Hasta los ciclistas tienen problemas con eso. Bueno, seguimos. Ahora, entre los antecedentes ginecológicos que nosotros buscamos también, ¿qué queremos también saber? La edad de la menarquia, o sea, la primera menstruación. ¿Cuándo apareció por primera vez y qué características tenía esa menarquia? Ahora, esta menarquia, tenemos que buscar a ver con qué frecuencia esta muchacha tenía la menstruación, cuánto tiempo le duró, qué cantidad, o sea, el ritmo con que tenía la menstruación, si se acompañaba de dolor, sangramientos que llevaban porque la presencia de cuadros de la menstruación, porque la sangre dismenorrea, ya esto que les puse aquí es algo muy profesional. Cuando la paciente te dice la dismenorrea, son todos los signos y síntomas que acompañan a la menstruación. El principal es el dolor, náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, y como consecuencia del dolor puede tener síncope, pérdida del conocimiento o desmayo. La dismenorrea, nosotros tenemos que en el interrogatorio llegar a quizás al diagnóstico, si es primaria, si es secundaria, si es trans, pre o postmenstrual, fecha y forma de aparición, tipo, sitio, intensidad, fenómenos que la acompañan, la exacerban y la disminuyen. Si la paciente tiene TPM, tensión premenstrual, ¿qué es lo más frecuente de la TPM? Si te se acompaña de cefalea, de dolores musculares, de congestión pélvica, de edema, ¿verdad? La TPM en la gran mayoría de las mujeres produce retención de líquido y aparece edema en miembros inferiores, ¿verdad? Importante también saber siempre la fecha de la última menstruación. La paciente está sentada y yo quiero saber cuándo menstruó por última vez, porque quizás el motivo de consulta está relacionado con eso. Doctor, yo vine a verlo porque yo tengo dolor, tengo un mareo, tengo náusea y yo hace 4 meses que no menstruo. Pero doctor, yo no tengo relaciones sexuales, yo no tengo parcero. El doctor se quita de su mente la posibilidad de que la paciente esté grávida. Fíjense cuán importantes son todo lo que uno pregunta en la consulta, ¿verdad? Y les repito, el interrogatorio nosotros lo dirigimos teniendo en cuenta el motivo de consulta para saber la posible causa. Cuando ustedes ya están en 9º semestre, es decir, que muchas de las cosas que yo estoy hablando aquí, ya ustedes, sus profesores, los tienen que haber ido enseñando, aunque hayan tenido poca práctica realmente, que ustedes saben que eso es muy importante. Pero a veces en el interrogatorio, con interrogar bien a una paciente y después con examinarla, nosotros llegamos a un diagnóstico sin necesidad de realizar ningún examen complementario, ¿verdad? Porque la clínica es la base de la medicina. Como yo creo que les he dicho a ustedes, lo que yo veo, escucho y toco es inequívoco. La ecografía se equivocó, el radio X se equivocó, la tomografía se equivocó, pero lo que yo miro, escucho y toco, eso es inequívoco. No debo equivocarme, no debo equivocarme. Entonces, sangramientos durante la niñez. Si la paciente durante la niñez tuvo alguna vulvovaginitis, eso, bueno, aquí no lo he visto mucho, no he visto mucho acá, pero donde yo vivía, en lugares que he estado, es muy frecuente. A veces por un problema cultural. Las niñas tienen vulvovaginitis
porque cuando se descubren sus genitales externos, con las manos sucias se tocan sus genitales, se descubren sus genitales y se colocan objetos dentro de la vagina por el orificio himeneal. Las niñas son capaces de introducirse objetos. Yo he tenido que sacar papel higiénico de la vagina de las niñas. La madre me la trae por dolor, fetidez, y cuando ha acostado a la niña, he tenido que sacarle papel higiénico de la vagina a la niña. La niña se descubrió sus genitales y se colocó papel dentro de su vagina. Presencia de cuerpos extraños en la vagina. Si alguna vez el médico tuvo que extraerle algún cuerpo extraño porque la niña se colocó. Traumatismos genitales. Aquí no sé, porque no conozco Paraguay, aquí no veo muchas mujeres que montan bicicleta. Brasil no conozco, pero en mi país las niñas montan bicicleta. Y cuando montan bicicleta, ¡chac!, se pueden caer a horcajadas sobre, no sé cómo se dice en portugués, el cuadro de la bicicleta. No solo se traumatizan los genitales externos, sino que pueden tener fracturas también como consecuencia de haberse caído sobre el cuadro de la bicicleta. Tumores genitales. Aparecen, pueden ser congénitos o pueden aparecer inclusive después en el transcurso de la niñez. Cambios endocrinos relacionados con la pubertad, con la ingesta de estrógenos o quizás cuando niñas tuvieron quistes en los ovarios. Les voy a decir algo que quizás se van a asombrar por lo que les voy a decir. A veces las madres llevan a la consulta, estoy hablando de mi país, las niñas porque tienen 7, 8 años y tienen sangramiento vaginal. Imagínense ustedes una niña con 7, 8 años que tiene un sangramiento que no guarda relación con la pubertad, porque no tiene aparición de los caracteres sexuales secundarios. Pero cuando usted observa bien a la niña, usted ve que es una niña bonita, tiene sus labios bien pintaditos, sus pómulos bien, está bien arrumadita la niñita, o sea, está bien maquillada. ¿Y qué es lo primero que nos viene a la mente a nosotros los médicos? No sé si las mujeres saben esto. Hace muchos años los cosméticos de las mujeres se fabrican de placenta y la placenta tiene estrógenos y tiene progesterona. Cuando las mujeres se están maquillando, es un mecanismo de fricción. La fricción genera calor. El calor produce vasodilatación y a través de esa pequeña fricción penetran estrógenos en el cuerpo de esa niña. Y entonces lo primero que hacemos es decirle, mamá, no maquille más a su niña. Le explicamos, ¿verdad? Y cuando la niña vuelva a la consulta, a la semana, se acabó el sangramiento. ¿Por qué? Porque la niña se maquilla para ir para la escuela, y se están administrando estrógenos. Una cosa tan sencilla. Eso acontece. Antecedentes ginecológicos también incluye las relaciones sexuales. ¿A qué edad comenzó las relaciones sexuales? ¿Con qué regularidad tenía relaciones sexuales? Regularidad y frecuencia. Si tenía dolor durante la relación sexual. Si tenía satisfacción durante la relación sexual. E investigar si hubo cambios en el tipo de la menstruación desde el momento que comenzó su relación sexual. Orgasmo o satisfacción sexual. Motivo frecuente de consulta. Aquí y de donde vengo y en otros lugares donde he trabajado, ¿verdad? Leucorrea o flujo vaginal. Cantidad, color, olor, irrita, no irrita los genitales externos, frecuencia de prurito, cosera, ardor y dificultad al orinar. Es muy frecuente. Ustedes, como futuros profesionales de la salud, es muy frecuente, quizás lo han escuchado, y me disculpan mis muchachitas y ustedes también, por lo que voy a decir ahora. Existe ¿cómo yo puedo decir? Una cultura. Voy a decir cultura porque con las muchachas que he hablado a veces me dicen, no, es que mi mamá me enseñó así, mi abuelita me enseñó así. Existe una cultura de cuando yo le pregunto a las mujeres en mi consulta si tiene flujo, leucorrea, a decirme, sí, doctor, es normal.
¿Qué cosa es eso de flujo normal? Eso no existe. Nada que salga por la vagina, que sea sangre en el periodo menstrual o que sea el desprendimiento del moco cervical en el momento de la ovulación, es normal. Otra leucorrea fisiológica es durante la gestación. Por la acción de las hormonas, aumenta la secreción vaginal de las glándulas y puede haber una leucorrea fisiológica, pero yo tengo que demostrar que es fisiológica. Todo lo demás no es normal. Siempre me pregunto, y algunas muchachas que son, no sé, quizás tienen un poquito más de acercamiento a mí como persona, les pregunto, ¿por qué una mujer tiene que ponerse un absorbente todos los días? Ah, doctor, por el flujo normal. Eso no es normal. Eso no es normal. Pero bueno, seguimos. Climaterio y menopausia. Si la paciente tiene mayor de 50 años de edad, se le pregunta si aún tiene menstruación, cuándo se le quitó la menstruación, si tiene sintomatologías que me hablen del climaterio, ¿verdad? Saben que la menopausia es el cese definitivo de la menstruación por más de un año. Y el climaterio son todos los síntomas neurovegetativos que generalmente acompañan a la menstruación. Si es necesario o la paciente utilizó o está utilizando algún tipo de terapia hormonal de reemplazo. Si la paciente, estas sintomatologías fueron antes de la menstruación, estando con la menstruación o después que se le quitó la menstruación. Eso es muy importante. Y otro dato muy importante también que ustedes quizás tengan la oportunidad de realizarlo, de escucharlo. El tratamiento hormonal de reemplazo no es para toda la vida. La menopausia es un proceso fisiológico de nuestras mujeres. Unas lo toleran bien, otras no lo toleran bien, pero lo cierto es que en la consulta yo tengo que explicarle a la mujer que es un proceso normal, que ella tiene que intentar acostumbrarse a ese proceso, ¿verdad? Porque es normal de la mujer. Y teniendo en cuenta los síntomas de la mujer y cómo psicológicamente ella se siente, yo le pongo terapia hormonal de reemplazo. ¿Por cuánto? 2 años. 2 años, no más de 2 años. Pero ahora les digo algo. Imagínense una mujer que viene a consulta por climaterio. Sofocación, frialdad, calor, pelea, se abriga con la familia porque se siente mal. La paciente tiene una inestabilidad psicológica muy grande. No puede tener relaciones sexuales porque su vagina está reseca, no tiene deseos sexuales. Y yo decido ponerle tratamiento porque realmente la paciente se siente mal. Pero yo le explico, mire, el tratamiento va a ser así, de esta forma, por 2 años. Cuando cumpla los 2 años, usted no puede seguir con el tratamiento porque entonces tiene riesgo de tener cáncer de endometrio y cáncer de mama, además de cáncer de ovario. Ok, la paciente se va a la consulta, pasan 2 años y la paciente regresa a consulta y yo le digo, no puedes tomarlo más. Esa paciente que yo le regresé su vida a la normalidad, la llevé de los 50 años, la regresé a 25 años. Toda una niña. ¿Usted cree que esa paciente va a aceptar suspender el tratamiento? Con certeza no. No lo acepta. Entonces, es importante intentar convencer a la paciente de que esa terapia hormonal de reemplazo la puede ayudar, pero que tiene un límite y que es preferible que ella se acostumbre a esa menopausia, a ese climaterio, tomando vitaminas, haciendo actividad física, alimentándose adecuadamente, ¿verdad? Eso es importante explicárselo a la paciente antes de darle hormonas, porque sí o sí no las va a suspender. Se lo digo por experiencia propia. No van a lograr nunca que la paciente deje de tomar las hormonas. Ahora, los métodos anticonceptivos también es algo importante en la vida ginecológica de una mujer. Tipo de anticonceptivo, desde cuándo lo está tomando, durante cuánto tiempo, cuándo se suspendió, si es que tomó anticonceptivos, si la paciente tuvo o tiene deseos de procrear, o sea, de tener filios, si fue necesario realizar algún examen ginecológico previo y por qué, si tiene algún tipo de tratamiento hormonal y por qué, y la fecha de última menstruación, porque estamos hablando de método anticonceptivo. En el medio donde nosotros vivimos, a mí me llama la atención
Estoy hablando de Brasil, no Paraguay. En Brasil todo es prácticamente controlado por receta médica. Creo que excepto los métodos anticonceptivos. Yo trato muchas alumnas con muchos trastornos ginecológicos porque hace años están tomando métodos anticonceptivos, tabletas anticonceptivas. Y cuando pregunto, ¿y qué te dijo el ginecólogo? Ah, no, doctor, yo fui a la farmacia, lo compré y hace 15 años que estoy tomándolo. ¿Para qué están los médicos entonces? Quistes de mama, metrorragia, fibroma uterino, 12, 13 años tomando anticoncepcional, sin habérselo indicado el médico. La historia clínica en obstetricia. Ya nuestra paciente pasó la parte ginecológica y de repente nuestra paciente engravidó. Viene a la consulta porque está grávida. Tenemos que preguntarle, o ya tuvo varios embarazos, ¿verdad? Varias gestaciones. Tenemos que preguntarle en la historia relacionada con sus embarazos la fecha y la cantidad de embarazos que tuvo. Y en esos embarazos que la paciente tuvo, ¿cuántos años tenía cuando tuvo esos embarazos o esas gestaciones? ¿Cómo evolucionaron sus embarazos? Si tuvo algún tipo de problema, algún tipo de complicación durante los embarazos. Si el embarazo llegó al término, o sea, las 37 semanas, o sea, si llegó al término, ¿cuántas semanas tenía? 37, 38, 39, 40, 41, o 42, o 43 semanas. Si algunos de los embarazos terminó en un parto pretérmino o en un parto posttérmino o posmaduro. Si alguno de los embarazos que tuvo, el desenlace final fue por una cesárea. ¿Por qué le hicieron cesárea? El tipo de cesárea y cómo evolucionó la paciente después de la cesárea. O si los embarazos terminaron en un parto fisiológico. Si tuvo algún embarazo ectópico, o sea, embarazos extrauterinos. Si tuvo algún tipo de aborto. ¿Cuántos abortos tuvo? La causa del aborto, si la paciente lo sabe. ¿Qué tiempo de gestación tenía cuando abortó? ¿Cómo se solucionó el aborto? Si fue espontáneo, si tuvo que ponerle oxitocina, citotet para que expulsara realmente, si tuvo algún tipo de complicación, si el aborto fue natural o fue inducido, si fue sometida a terapia para poder engravidar, qué tiempo transcurrió entre un embarazo y otro. Eso se denomina periodo intergenésico. Normalmente el periodo intergenésico debe ser de 2 años. Antes se denomina periodo intergenésico corto, porque la paciente debe esperar por lo menos 2 años entre una gravidez y otra para recuperarse totalmente de una gestación. Características del puerperio y de la lactancia. La lactancia, ¿durante qué tiempo lactó a sus recién nacidos? Si tuvo algún tipo de complicación durante la lactancia. Y si tuvo algún tipo de complicación durante el puerperio, si tuvo sangramiento, si tuvo fiebre, esas cosas son importantes también. Condiciones y peso del producto al nacer. Los niños, si tiene niños, o sea, si tuvo partos anteriores, embarazos anteriores, si los niños nacieron vivos, fueron muertos, si tuvieron alguna malformación, si hubo algún tipo de dificultad durante el parto, si los niños lloraron automáticamente en cuanto nacieron y si respiraron automáticamente al nacer. O sea, el llanto es sinónimo de respiro, porque el niño en cuanto saca su cabeza, en cuanto sale el abdomen, la primera respiración, la gran mayoría de los niños lo que hacen es llorar. Eso es un reflejo normal de todo recién nacido. Algo que también nosotros preguntamos, si ya la paciente se realizó el PAP, o sea, el Papa Nicolau, que es para realizar el diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino. El PAP no es para hacer diagnóstico de infecciones vaginales. Si aparece alguna infección es secundaria. El PAP es para hacer diagnóstico de cáncer de cuello del útero. Si fue necesario realizarse alguna mamografía. ¿Por qué? Si la paciente conoce el autoexamen de mama, o sea, si sabe explorarse sus mamas en busca de algún tipo de alteración.
y si la paciente tuvo necesidad de acudir a la consulta de ginecología antes de ir al motivo de consulta por la cual está aquí y por qué fue necesario realizarle un examen ginecológico previamente. Ahora, de la gestación actual, la paciente viene porque está gestante. Hay algo muy importante que yo necesito que ustedes no olviden o no esquecen. En obstetricia, escuchen bien eso, en obstetricia el primer paso es saber la edad gestacional que tiene la paciente. ¿Por qué? Porque hay patologías del primer trimestre, del segundo y del tercero. Hay patologías de la primera mitad de la gestación y hay patologías de la segunda mitad de la gestación. Por tanto, es importante calcular la edad gestacional que tiene nuestra paciente antes de hacer cualquier otra cosa durante el interrogatorio y el examen físico. Por eso le puse que en el embarazo actual, la edad gestacional probable a partir del primer día de la última menstruación, ¿verdad? Si es que no tiene realizada una ecografía del primer trimestre. Teniendo en cuenta la edad gestacional, yo puedo o no medir la altura uterina. ¿Qué significa eso? El útero, estoy hablando muchas cosas que, bueno, es una lástima que no sea presencial, pero ustedes me están escuchando bien. El útero, además de que está en los libros, el útero crece por encima de la sínfisis del pubis a partir de las 12 semanas de gestación. Antes de las 12 semanas de gestación, usted no puede medir la altura uterina, porque el útero no se ha elevado por encima de la sínfisis del pubis. Es decir, que usted tiene varias formas de saber la edad gestacional. A partir de la fecha de última menstruación, midiendo la altura uterina o por una ecografía, para medir si es en el primer trimestre la longitud coronilla-rabadilla, o sea, medir la columna del bebé, que nos dice con exactitud el tiempo de gestación que tiene nuestra paciente. Segundo, presencia o ausencia de movimientos fetales. El feto se mueve prácticamente desde las 8 o 9 semanas, ya comienza a moverse. Pero una cosa es que el feto se mueva y otra cosa es que la madre perciba los movimientos del feto. Según nuestra literatura, el feto comienza a percibir los movimientos fetales, la madre comienza a percibir los movimientos fetales, aquella que va a parir por primera vez después de las 19 semanas de gestación. La que ya parió a partir de las 17 semanas de gestación. Claro que a veces no se corresponde la literatura con la realidad. A veces usted tiene una paciente con 23 semanas, le pregunta si siente los movimientos del feto y te dice simplemente que no se mueve o que ella no lo siente. Y tiene paciente con 10 semanas o quizás menos y usted le pregunta si se mueve y te dice que sí, doctor, me tiene loca cómo se mueve. Y usted dice, va a parir por primera vez, primer embarazo, tiene 10 semanas y ya se le mueve el feto, o sea, ella siente. La literatura dice que no, pero yo no soy que estoy embarazado, es ella. Si ella dice que sí, yo tengo que creer lo que ella me está diciendo, aunque sé que no. El útero va creciendo y como que va ocupando un lugar en el abdomen, el intestino tiene que irse acomodando. Por tanto, los movimientos intestinales aumentan y quizás esa sea la causa de por qué ella dice que sí se mueve, porque siente un movimiento que anteriormente no era normal, ¿verdad? Lo otro, sintomatología infecciosa urinaria o cérvico-vaginal. Algo muy importante que ustedes tienen que saber también en ginecología y obstetricia. Primero se mira y después se toca. ¿Cómo yo sé que la paciente tiene infección urinaria? Interrogatorio, ¿verdad? ¿Cómo está orinando? ¿Tiene náusea? ¿Tiene fiebre? ¿El color de la orina? Usted tiene que pujar para orinar, todo eso, ¿verdad? ¿Y cómo yo sé si mi paciente tiene infección cérvico-vaginal? La paciente está sentada, yo le pregunto, ¿usted tiene leucorrea, tiene flujo? No, doctor, no, yo no tengo nada de eso. ¿Usted no se le moja la, ¿cómo es? Cauciña, puede ser cauciña. No, doctor, pero mi paciente está gestante, está grávida. Yo confío en su palabra, mas no confío.
¿Por qué? Porque está descrito y la vida nos demuestra que toda embarazada usted tiene que colocarle un espéculo en la primera consulta, en la consulta de evaluación, sea 15 días después, y en una consulta de reevaluación. Cuando tenga 32 semanas, sí o sí, la paciente dice que no, pero usted tiene que estar seguro, porque la infección urinaria es causa de parto pretérmino. Y usted tiene que tener la certeza de que su paciente no tiene infección cervical. Colocas el espéculo y quizás cuando colocas el espéculo ves allá en el fondo de saco de que realmente tiene una moniliasis que es tan espesa que no sale a la vagina. Y entonces, por supuesto, sin herir los sentimientos de la mujer, yo coloco mi espéculo con toda la delicadeza, miro, retiro mi espéculo con mi enfermera al lado y le digo, mire mamá, usted me dice que no, pero mire, en el fondo de saco usted tiene secreción. Eso es infección vaginal. Y entonces le pongo tratamiento. Cefalea persistente en obstetricia. Mientras no se demuestre lo contrario, cuando ustedes vean cefalea, piensen en hipertensión arterial. ¿Cuál es la principal causa de cefalea que existe? Trastornos de refracción, ¿verdad? No vemos bien, intentamos acomodar y forzamos el cerebro y al final del día tenemos dolor. Pero en una embarazada, mientras no se demuestre lo contrario, piensen en hipertensión arterial. Edemas progresivos en cara y extremidades. Sucede igual. Mientras no demuestren lo contrario, edema, hipertensión y embarazo. Epigastralgia. Sucede lo mismo. Una embarazada con epigastralgia, no se, por supuesto que ustedes la van a interrogar, ¿verdad? Y la van a examinar. No piensen en gastritis, aunque puede tener, úlcera puede tener, esofagitis puede tener, pero tengan en mente epigastralgia en una embarazada, hipertensión arterial. Cuando hablemos de hipertensión se los voy a demostrar, ¿verdad? ¿Cuánto peso ha ganado la paciente en cada mes? Teniendo en cuenta el tiempo de gestación, yo tengo o ella tiene el cartón de grávida, que ustedes saben que se le entrega a todas las gestantes, y se hacen todas las consultas, un pesaje, disculpen, y se anota el peso en todas las consultas. Y yo hago una curva de peso, mirando desde la primera consulta cómo fue ganando de peso mi paciente hasta el día de hoy. Y calculo, ¿está bien? ¿Está mal? ¿O las cosas no están como deben ser? ¿Verdad? Ahora, aquí le puse una serie de términos que ustedes necesitan dominar, necesitan saber también, ¿verdad? ¿Qué cosa es una nulípara? Es aquella mujer que no ha dado a luz, o sea, no ha parido nunca. Por ejemplo, ¿cómo es? Mariani. Mariani tiene 5 filios nacidos por cesárea. Mariani es una nulípara. ¿Por qué? Porque no ha parido. Sus niños nacieron por cesárea. Nulípara, o sea, no ha parido. Nulípara es toda paciente que no ha parido. Multípara, mujer que ha dado a luz o ha parido más de 3 filios. Parido, nacieron por el canal vaginal. Primípara, mujer que ha parido o pare por primera vez. Primípara, parió por primera vez, ¿verdad? Primípara precoz, nuestras niñas, adolescentes, menos de 15 años y ya tiene su primer bebé. Primiparidad tardía, aquellas señoras que por razones ajenas a su voluntad no tuvieron sus filios quizás en la edad que debía ser por razones ajenas a ella y tienen su primer filio después de los 35 años. Gran multípara, la familia feliz, aquellas mujeres que tienen 5 partos o más, ¿verdad? Esos son términos que ustedes necesitan conocer porque lo van a tener que aplicar, ¿verdad? En varias ocasiones. El motivo de consulta actual de la paciente. La paciente viene a consulta porque tiene dolor en bajo vientre, tiene 32 semanas de gestación, hace una semana que tiene dolor en bajo vientre, pero además del dolor en bajo vientre, la paciente refiere que tiene leucorrea.
Tiene un flujo blanco amarillo, fétido, con olor a pescado. Y la barriga se le pone dura. Eso, mientras no se muestre lo contrario, es una amenaza de parto pretérmino y una sepsis vaginal. Bien, es un ejemplo que le estoy poniendo como padecimiento actual. Cuadro clínico, el motivo de consulta. ¿Desde cuándo usted tiene esa sintomatología? ¿Cómo se ha comportado? ¿Se alivia cuando usted deita? ¿Cuando usted camina? ¿Cuando se sienta? ¿Cómo usted se siente ahora? Explíqueme cómo usted se siente ahora. Eso es lo que nosotros preguntamos en la consulta. Ahora, el síntoma por el más frecuente una paciente asiste a consulta, ya sea obstétrica y en este caso ginecológica, a veces el dolor, ¿verdad? Tenemos que preguntar las características de ese dolor. ¿Dónde es el dolor? ¿Dónde le duele? Mamá, explíqueme, tóquese dónde le duele. ¿Se le corre hacia algún lugar? ¿Qué características tiene el dolor? Va y volta, ¿es fijo el dolor? ¿Y de qué intensidad? ¿Le duele mucho o es poco? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué tiempo hace que usted tiene ese dolor? ¿Existe alguna condición que aumente el dolor? Cuando usted camina, cuando usted deita del lado derecho, cuando usted toma agua, disminuye el dolor. Además de dolor, mamá, ¿qué usted se siente? Usted tiene náusea, tiene vómito, tiene cefalea. Y cuando examino a la paciente, busco algún signo relacionado con ese dolor. Pongo la mano en el abdomen y veo que realmente la paciente viene porque tiene dolor en vaso vientre, tiene leucorrea, y cuando yo coloco mi mano en el abdomen de la paciente, constato que tiene contracciones. Mientras yo no demuestre lo contrario, tiene una amenaza de parto pretérmino. 32 semanas, dolor en bajo vientre y contracciones. ¿Y qué va a hacer el médico? Está embarazada, coloca un espéculo. ¿Para qué? Primero, corroborar la leucorrea, mirar las características de esa leucorrea. Y segundo, para ver si hay modificaciones del cuello del útero, para decir realmente que es una amenaza de parto pretérmino. Es un ejemplo que le estoy poniendo, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo uno tiene que ubicarse en el interrogatorio por el motivo de consulta que asisten nuestras pacientes. Factores agravantes y factores atenuantes. ¿Cuáles son los signos que podemos encontrar acompañantes al dolor? Sudoración, escalofrío, palidez y síntomas acompañantes. Doctor, además de dolor, tengo náusea, tengo vómito, siento fiebre, he tenido diarrea también. Todo eso nosotros lo encontramos en la paciente o la paciente nos lo dice. Claro, nosotros dirigimos el interrogatorio. Fíjense, nosotros preguntamos y somos los moderadores de ese interrogatorio. Entonces, otro motivo de consulta, leucorrea. Lo dejé para el final porque siempre me llama la atención como ginecólogo eso que les conté ahorita, que las mujeres consideran de que es normal y no es normal. La leucorrea puede ser por un aumento fisiológico. Cuando es fisiológico, la leucorrea es clara, no tiene chero y no pica, no hay cosera. ¿Cuándo? Cuando la mujer está ovulando o cuando está gestante, que aumenta la secreción vaginal normal. ¿Cuándo es patológica? Cuando la leucorrea tiene color, tiene un chero desagradable y da cosera. Entonces no es normal, ¿verdad? Eso es para su conocimiento y para que lo apliquen en su vida cotidiana o en su futuro profesional como médicos. Entonces, hasta aquí nuestra primera parte de esta conferencia, o sea, nuestra conferencia de hoy. Y aquí les dejé dos preguntitas. ¿Cuáles son las funciones que tiene la historia clínica y cuántos tipos de historia clínica usted conoce? ¿Verdad? Entonces, hasta aquí nuestra conferencia, nuestra primera parte de la conferencia. Vamos a tomarnos 5 minutitos para que tomen agua, respiren profundo y continuamos entonces después con la segunda parte de nuestra conferencia. ¿Está bien? Ok, con su permiso. Hola, sí, buenas tardes. Bien,